Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de... Se le cerró el Si le parece, micrófono. Norman, se le cerró el micrófono. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra, para discernir la palabra que Dios nos propone, eh, que nos propone la iglesia. Bueno, mis hermanos, hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Ricaute eh, y de Bosa. Eh, Le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine y que nos guíe con su palabra, que nos alimente y que nos fortalezca a través de ella. Queremos aprender más, queremos conocer más y por eso le abrimos nuestro corazón para que el Señor haga su santa obra entre nosotros. Vamos a meditar en las lecturas correspondientes al miércoles 29 de enero del 2025. Lucy, muy buenos días, bienvenida, el Señor la bendiga, bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala y bienvenidos a los que nos van a ver después en diferido. Los invito para que comencemos con oración. gracias, amén. Muy buenos días a todos los que se encuentran, a los que nos van a ver más adelante. Vamos a pedirle al Señor que sea Él en esta mañana, acompañándonos e iniciando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad de despertarnos, por esta nueva oportunidad de encontrarnos nuevamente para encontrarnos con tu palabra viva, Señor, esa palabra que nos anuncia la esperanza, esa palabra que nos anuncia esa salvación, Señor. Nos colocamos en tu presencia, disponemos nuestro corazón, Señor, para escucharte. Te pedimos que nos des esos oídos de discípulos, Señor, y ese entendimiento, esa sabiduría, que sea la fuerza del Espíritu Santo quien llene nuestro corazón para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, no lo que nosotros queremos entender, sino en realidad lo que tú nos quieres decir, ese mensaje que nos quieres dar, mi bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y desde ya, Señor, colocamos en tus manos a aquellos hermanitos que más adelante verán este video, para que sea tu Espíritu Santo llenando sus corazones, para que sea tu Espíritu Santo llenándolos de tu amor y de tu gracia. Todo lo dejamos en tus manos para que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Escuchemos. De la carta a los hebreos. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, o sea, que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a dejar que la palabra haga eco en nuestro corazón y que sea la fuerza del Espíritu Santo quien ahonde en nosotros para poder compartir lo que el Señor nos quiere decir.
¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Celina, Lucy. Adelante, Celina. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos estos hermanitos que nos escucharán posteriormente, pero hoy queremos, como se dice, allegar ese testimonio tan hermoso del Señor, de lo que nos explica a través de estas parábolas. Vemos nosotros que todos los días también somos parte de este evangelio, porque escuchamos la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros miramos cómo sembramos esa palabra. Y aquí el Señor hoy nos está dando esa explicación. Cómo nosotros intuimos, cómo sembramos la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos ese terreno que el Señor nos ha regalado, pero de nosotros depende cómo lo hemos abonado, cómo lo hemos preparado para que ese fruto, cuando se siembre la palabra del Señor, dé lo que el Señor espera de nosotros. Maravilloso el ejemplo que nos pone el Señor a través de esta siembra. Cómo ha caído la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Pongámonos en ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros la hemos escuchado, la hemos atendido y la hemos también practicado? Porque la palabra del Señor es para practicarla, para hacerla propia en nosotros, para nosotros también poder participar de esa gracia y de esa bendición que nos trae todos los días ese mensaje del Señor. Hoy la propuesta nos da a entender que escuchemos, que pongamos oídos atentos, abramos nuestros ojos espirituales, los ojos del alma. ¿De qué manera está preparado nuestro interior? ¿Cómo nosotros lo llevamos? ¿Y de qué manera también vamos a darlo para que otros participen de este sembrado? El Señor nos invita entonces a través de su palabra. Escuchemos lo que Él siempre nos tiene en mensajes diariamente. Y a través de la primera lectura que nos enseña la carta a los hebreos. Aquí nos da a entender nuestro Señor, Cristo, es la persona que ya perdonó nuestros pecados porque Él se ofreció para el perdón de los pecados. Y está muy claro lo que nos está diciendo a nosotros aquí, que donde hay perdón, ya no se requiere la ofrenda por los pecados, porque el Señor se manifestó, lo hizo una vez, y esto no lo certifica el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, como hemos venido hablando en anteriores liturgias, el Espíritu del Señor nos ha creado esa nueva alianza entre aquello de la ley y lo que el Señor hoy nos enseña a través del Santo Evangelio. Esa palabra, esa nueva alianza eterna, que somos nosotros, partícipes de esa nueva iglesia en la cual vamos conformando el plan del Señor. Hoy nos invita también el salmista a reconocer que el único sacerdote eterno es el Señor, porque nosotros todos los días entendemos cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor nos da a comprender y alimentarnos esa mentalidad nuestra, por decirle de alguna manera. Y vemos aquí lo maravilloso como nos enseña a nosotros el salmista. ¿Desde qué momento el Señor se hizo palabra? ¿Desde qué momento anidó en nosotros esa palabra? Y lo maravilloso es que nos enseña que Jesús, sacerdote eterno, Él se hizo para nosotros también ser parte de ese sacerdocio. Que nosotros entendamos que hoy esa batalla que libramos contra el mal tiene el perdón y la gracia del Señor. Sigamos adelante porque esta semana, como nos decía Norman, estamos hablando nosotros de esa renovación, de esa transformación y seguiremos haciéndolo a través de las lecturas del resto de semana. Amén. Gracias, Lucy. Amén, Celina, gracias. ¿Quién más? Hola, buenos días. Hola, Nancy, adelante. Eh,
Yo escuchando el Evangelio especialmente, me acordaba de un momento que tuvimos en el retiro donde uno de nuestros compañeros, de nuestros hermanitos, hablaba de cultivos y lo conectaba, lo relacionaba con esto. Aquí es un trabajo en equipo, es un trabajo completo, eso no depende solo del sembrador, no depende solo de la tierra, no depende solo de la semilla. Yo creo que es un trabajo en la que cada uno, semilla, tierra, sembrador, tiene que hacer su aporte, tiene que trabajar en lo suyo, hacer lo que le corresponde con Dios. Nancy, ¿se le fue la señal? Creo que sí. Sí. Bastante. ¿Cómo permitimos que los afanes de la vida ahoguen lo que del Señor recibimos? ¿Sí? Es hacer nosotros como sembradores, porque el Señor nos eligió también para ser esos sembradores. Cuidamos la semilla que damos, que sembramos, que el Señor nos da para que sembremos. Como también ayudamos a preparar la tierra, porque los que conocen algo de cultivos, así sea una planta, hay que preparar primero la tierra antes, porque toda tierra es buena sabiéndola preparar. Como si hacemos lo que nos corresponde, cómo es nuestra actitud, cómo es nuestro cuidado, cómo es nuestro pastoreo con esa tierra. Suena chistoso pastorear una tierra, bueno, nuestro cuidado con esa tierra. ¿Cómo es ese proceso? En cualquiera, y vuelvo y digo, yo me coloco en cualquiera de los tres ámbitos. Tierra, como yo veo que mi tierra tal vez no es la mejor y la preparo para que esa semilla dé el fruto que el Señor quiere, y cómo me dejo yo cuidar, o al contrario, vuelvo y digo, como sembrador también hago lo propio. Y le digo al Señor, pues que me quiero seguir dejando iluminar por Él, dejando, Él ya aquí, Él dice que somos privilegiados porque nos enseña muchas cosas, nos instruye y nos ayuda a entender las parábolas. Y ese privilegio sí lo utilizo también para ayudar a otros, como el privilegio de los sacerdotes en ese ministerio y en ese del que habla la primera lectura. Y me llama demasiado la atención porque dice, nos enseña, o a mí me enseña, y a muchos espero que les enseñe, que no debemos mirar en el sacerdote el hombre, sabiendo que es un hombre con debilidades y fortalezas como cualquier ser humano. No debemos mirar en su ministerio el hombre, porque hay un pedacito donde dice, Jesús en el sacerdote perfecciona el ministerio. Perfecciona el ministerio, lo dice claritico, Jesús en el sacerdote ministerial. Perfecciona este ministerio. No debemos juzgarlos como hombres, debemos entender que es Jesús en ellos, especialmente cuando están ejerciendo sus ministerios. Orar por ellos si vemos que están desviando su camino o no están dando el fruto, pero entender que Jesús a través de ellos, Él como sumo, eterno sacerdote, como ese supremo sacerdote, y ayudarnos también a que nosotros en nuestros sacerdotes sagrado común hagamos lo que nos corresponde con la semilla que Él sembró en nosotros. Muchísimas gracias. Amén, gracias, Nancy. ¿Quién más? Yo, Lucy. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Sí, yo veía ese sembrador, como decía Nancita, y la verdad es esa, o sea, nosotros tenemos la semilla desde nuestro bautismo, pues eso se queda como ahí, como que la semilla, pero ahora en ese caminar del Señor tenemos es que poner, o sea, yo pienso que uno coge el hermanito, le habla del Señor, esa semillita queda ahí, el Señor es el que va haciendo la obra, entonces uno hace la gestión. Si esa persona, el hermanito, escucha y tiene su disposición de su corazón y todo,
la semilla va a germinar, como decía Nancy. Y entonces uno lo que tiene es que como seguir en esa insistencia y aunar, 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 porque no solamente sembrar la semilla y se quedó ahí. Yo lo que me he dado cuenta es que claro que es difícil, uno persevera y dice, les dice tal cosa, pero a veces es difícil, pero yo digo que con la voluntad y ese espíritu que mueve, porque es el que hace la obra, él con ellos se puede porque a veces uno cree, o sea, uno piensa y cree y espera que se haga rápido, que el Señor actúe, que también se enamoren de Papito Dios, que todo eso, pero no es con la voluntad de uno, sino con la de él y la espera de que germine, de que nazca, de que muchas cosas. Entonces es con paciencia y perseverancia y misericordia de Papito Dios que se puede. Amén. Gracias, Luz. Amén. Amén, Rosita, gracias. ¿Quién más? Yo, Lucy. Dios les bendiga. Buen día para todos. Buenos días. Adelante, Ruth. Bueno, me llama aquí la atención en la primera lectura, oráculo del Señor. Dice el Señor a mi Señor y uno dice, está aquí el Padre llamando a su Hijo, o sea, siéntate a mi derecha y nos hace también pensar que no solamente fue creado desde la eternidad del Hijo de Dios, fue la promesa hecha para cada uno de nosotros, fue la promesa hecha para el pueblo de Israel. Y también me hace pensar aquí cuando el Señor Jesús le pregunta a los fariseos qué era la opinión sobre el Mesías, que de quién es hijo. Y cuando el Señor les responde, los fariseos respondieron de David. Y nos damos cuenta aquí cómo el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor diciéndole Señor a mi Señor. Y el Señor aquí también dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y cómo pensamos nosotros que ese Señor es sentado a la derecha del Padre, es el Hijo de Dios en la ascensión, después de la muerte, después de su muerte, resurrección y la ascensión al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios, Padre. Y también me llama la atención de mirar cómo bueno, primero pues que nos está dando a entender la promesa de Dios de ese Hijo enviado desde que fue engendrado desde antes de la eternidad. También que venció, no solamente eso, sino que venció a la muerte, eh, que es sacerdote eterno. Eh, Porque cuando nosotros en las oraciones, no solamente en la Eucaristía, sino nosotros también que por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo que reina con el Espíritu Santo, lo decimos en el credo. O sea que todo está, toda la palabra del Señor nos está diciendo quién es el Hijo, de dónde viene, que lo hizo sacerdote eterno, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que vino para darnos salvación, que vino para perdonarnos los pecados, que vino para darnos victoria, porque eso es lo que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros. Él venció la muerte, venció el pecado, y eso es lo que nosotros tenemos, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, saber que tenemos al Hijo de Dios, el Mesías, que fue anunciado, la promesa que fue dada para nosotros, y que eh, sabemos quién es Él, reconocemos quién es Jesús y que es ese Señor sentado a la diestra de Dios Padre, que es Jesús, el que vive y reina, el Jesús que vino y nos dio la libertad, nos dio todo, perdonó nuestras culpas, nuestros pecados. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que me dice la palabra hoy. Dios les bendiga. Amén, Ruth, gracias. ¿Quién más se anima? Graciela, Graciela, adelante. gracias. Pues aquí nos damos cuenta en las lecturas que nosotros somos como piedras vivas, ¿cierto? De nuestro templo, que donde hay perdón no hay
no hay, no hay esas ofrendas por los pecados, porque Dios ya nos ha explicado eso, Él ya nos ha dicho que ya no quiere ningún sacrificio, ¿cierto? Porque ya hemos conocido a Dios en la persona en Cristo, ya no quiere sacrificios que nos impidan reconocer el perdón, ese perdón gratis que Dios nos da y que nos regala a diario. Entonces, Él una vez más nos lo dice, como nos lo decía en el anterior también. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios quiere es que estemos claro en la decisión que tomemos, ¿cierto? También nos deja ver en el Santo Evangelio que nosotros, si nosotros no somos, ¿recuerdas en el San Mateo una partecita que dice, si no hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos? Muchas veces nosotros pensamos que los niños no captan, ¿cierto? Que los niños escuchan y ven y que creemos que ellos no se están dando cuenta de las cosas, al contrario, ellos captan, ellos son como esponjitas porque recogen todo, pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de lo que está pasando, pero ellos no están recogiendo cosas malas, sino son las buenas. Ellos viven su vida de forma en el momento en que están ellos actualmente viviendo. Ellos no son de esa imaginación cruel, ¿cierto? Entonces ahí nos deja ver una vez más, como en el Santo Evangelio, cómo nosotros recogemos, cómo nosotros estamos germinando, cómo nosotros debemos subirnos a esa barca, ¿cierto? Y quedar, alimentar esa parábola que el Señor nos quiere dar. Él todo nos lo mostraba por medio de la parábola. Entonces nos damos cuenta ahí cómo Él quiere que nosotros germinemos y ya sabemos cómo, en qué tierra cae cada palabra, ¿cierto? Cada semillita. Asimismo, nosotros tenemos que estar en esta parte de germinar, sencillamente en la vida y así que la vivan en cada uno de nuestros corazones. Yo entiendo que así como nosotros germinemos, así como nosotros vayamos arrojando esa semillita en cada corazoncito, así debe estar creciendo. Eh, en, para germinar más la tierra, para que esa semillita crezca en cada corazoncito. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos da, que sepamos hacerlo en qué tierra estamos cultivando. Y asimismo nosotros vemos cómo está creciendo esta semillita para dar frutos, pero frutos buenos, ¿cierto? Y representante en que sea muy fértil, de acoger, porque es la necesidad de que lo que Dios quiere, que donde está la tierra buena, aunque no solo esparce el grano en ella, reparte abundantemente. Ese es el mensaje que Dios nos da y nos quiere dejar siempre con sus parábolas. Amén. Amén, Graciela, gracias. ¿Quién más? Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien quiere aportar algo más, puede abrir su micrófono o levantar su mano. Bueno, en la primera lectura, como ya lo decía Graciela, pero seguimos ofreciendo como sacrificios por el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Nos seguimos dando como esos golpes de pecho por aquello que hice, tal vez nos seguimos confesando por los mismos pecados, tal vez seguimos sufriendo, porque a veces sufrimos por esos pecados cuando ya somos conscientes y no es porque el Señor no nos haya perdonado, sino porque somos nosotros los que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo hago en realidad
para saber que el Señor me ha perdonado? Pues por fe sé que el Señor ya me perdonó. Y por esa fe también debo entender que debo perdonarme a mí mismo, porque si no voy a seguir pues sufriendo por esos pecados. Nos cuesta mucho creer que Jesús con su sacrificio ya nos liberó, nos cuesta mucho creer. Entonces, si no creemos eso, pues sigue siendo vana nuestra fe, porque nuestra fe está basada en eso, en creer en que Jesús se entregó, murió y también que resucitó por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, es tener la certeza de que eso en realidad es así. El Señor dice que así será la alianza en aquellos días. El Señor quiere que esa alianza sea afianzada en nuestro corazón, en nuestra mente, que en realidad esa alianza que Él hizo, nosotros la vivamos, nosotros la llevemos a cabo, que no la olvidemos, porque es que a veces escuchamos la palabra y decimos, ay, sí, esto es así, esto es asá, pero cuando llega el momento de pronto de decaer en esa fe, pues nosotros volvemos a lo mismo y retrocedemos a aquello que ya el Señor hizo por nosotros. Entonces es eso, que quede muy claro, muy afianzado en nuestro corazón, que esa salvación se da por medio de Cristo. Él no recuerda nuestros pecados ni las culpas, Él nos hace nuevos siempre. En este retiro también entendimos que todo aquello que no es bueno en nosotros, lo podemos tomar para hacer cosas nuevas, para fortalecerlas, no para fortalecerlas para más, sino para sacar lo bueno de esto. Entonces, en este retiro, digamos que logramos comprender que el Señor a cada uno nos ha dado un temperamento diferente y cada temperamento tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Entonces, que esas fortalezas que tenemos las logremos seguir fortaleciendo más y que las debilidades las podamos seguir corrigiendo y poder seguir sacando de eso lo bueno. Entonces, digamos que ha hecho en nosotros algo nuevo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día nos renovemos para que podamos ser mejores seres humanos, porque en Él todo se hace nuevo. Y quiere sacar de nosotros lo mejor. Él nos ha elegido a cada uno de los que queremos, no solo los que estamos acá en sala, sino a todos los que queremos seguir su camino. Él quiere sacar de nosotros lo mejor. Él no va a empezar, venga, pero es que usted tiene este pecado, usted tiene este defecto. No, Él quiere sacar de nosotros lo mejor, porque Él, así como nos acepta todo lo que somos, porque no es que Él ame nuestro pecado, sino que nos ama a nosotros y de eso quiere sacar cosas muy buenas. También decía Graciela que las ofrendas que ofrecemos ya no son por nuestros pecados. Todo lo que nosotros ofrecemos no quiere decir que porque Jesús ya perdonó mis pecados, entonces yo ya me puedo sentar y cruzarme de brazos y entonces ya Jesús me liberó, ya Jesús me perdonó. No, tenemos que seguir trabajando ya no por ese perdón de los pecados, sino en la acción de gracias al Señor por esto que ha hecho por mí. Que todo lo que hagamos sea por ese amor, más no por el temor, porque es que si lo vemos por el lado del temor, vamos a seguir pensando que el Señor no nos ha perdonado. No, si no lo vamos a hacer es por el amor que el Señor nos tiene. Entonces, siempre que vamos a ofrecer lo que sea, sea por un servicio, sea una obra de misericordia corporal o espiritual, lo que sea en acción de gracias a ese amor que el Señor entregó por nosotros. Que vivamos realmente reconciliados. Norma nos hablaba ayer de la reconciliación, que esta semana vamos a estar enfocados en la reconciliación. Entonces, que vivamos en realidad como reconciliados con el Señor, con los demás y con nosotros mismos, que vivamos en realidad en paz en nuestro corazón. El Salmo
Em, Sentarse a la derecha del Padre es estar al lado de Él, o sea, del lado de Él. No es que yo voy y me siento y ya, sino siempre teniendo en cuenta que Él es el Señor, el Rey de Reyes, el único Señor y Salvador de nuestra vida, que somos como la niña de sus ojos. A veces creemos que somos casualidad de la vida, que somos un error, que somos, bueno, algo que pasó y ya. Y no, el Señor eh, siempre tiene un propósito con cada ser creado, cada ser que llega, cada, sí, cada ser humano que nace, digamos, o que crea, viene con un propósito. Y lo importante de eso es entender los propósitos que el Señor tiene pues con cada uno, porque no es pues nacer por nacer, vivir por vivir, hacer por hacer, sino en realidad encontrar ese propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. El Señor no se arrepiente de habernos creado ni de lo que hace, no es como nosotros que de pronto tomamos una decisión y luego nos arrepentimos, ay, yo por qué hice eso, por qué hice aquello. No, el Señor en ningún momento cuando nos elige, si cometemos errores en el camino, Él no va a decir, ay, pero yo por qué elegí a este si mire lo que está haciendo. No, Él quiere corregirnos y quiere seguirnos moldeando. Por eso siempre debemos abandonarnos en el Señor como ese barro, que permitir que Él sea el alfarero y que nos siga moldeando para que se pueda seguir llevando a cabo esa obra. Y en el Santo Evangelio, ya creo que lo han dicho todo, porque y la misma palabra nos lo explica, qué pasa con cada semilla, con cada lugar a donde cae la semilla. Y nos dice que hay la palabra como se sabe, si la semilla cae, perdón, nos dice hoy la palabra, ¿cómo se sabe si la semilla cae en la tierra como tal? Entonces, la que cae al borde del camino, nos pasa que a veces se escucha la palabra en los hermanitos, que les cae la palabra como al borde del camino, es esa que tal vez reciben esa palabra, pero vienen, escuchan cosas de la iglesia, de los mismos hermanos, o sea, el mismo Satanás viene y como que les va robando. Entonces esa palabra no germina porque se dejan llevar por Satanás, por las creencias, por algunas cosas. Los que caen en lo peligroso no echan raíz. Entonces, son como, por ejemplo, asistimos al grupo de oración, al retiro y salimos emocionados por todo lo que vivimos y todo, pero no dejamos que esa palabra en realidad se enraizara, quedara sembrada y fortalecida en nuestro corazón, sino que cuando ya salimos de lo que el grupo, del retiro, de la Eucaristía, lo que sea, esa palabra ya no hizo nada más, porque era emocional, solo emocional, no era convicción, sino era superficial. Y los abrojos, escuchamos la palabra, muchas veces a nosotros nos pasa, estamos en los caminos del Señor y entonces asistimos al grupo y todo, pero no le damos ese primer lugar al Señor. De pronto, voy a poner un ejemplo cuando yo tenía el salón. Los martes estaban separados para asistir al grupo de oración, pero de repente a las 5 de la tarde me llega un trabajo que me va a dejar buena platica. Y de pronto esa semana no ha sido así como muy buena, como que ha sido flojita. Entonces yo digo, no, pero el Señor me está dando esta bendición porque esta semana no ha habido trabajo. Pero si yo tengo mis cimientos firmes y sé que ese día está separado para el Señor, digo, no. Y me pasó muchas veces y yo le decía a la persona, no, mira, de verdad hoy no puedo porque hoy tengo un compromiso con el Señor, pero si quiere mañana, en la mañana o en la tarde, podemos trabajar. Estoy abandonando en el Señor esta situación, aún necesitando este dinero, pero el Señor es hermoso y cuando yo le doy ese primer lugar,
en realidad Él luego bendice. Entonces, que esos afanes de la vida, que esas necesidades económicas o que ese, porque a veces también sucede que si ese día tengo mi grupo de oración, pero llega mi pareja y me dice, ay, no, es que hoy la quiero invitar a comer, pero es que él a mí no me ha invitado o no me invita por lo general, pues yo voy a aprovechar el que me está invitando. No, hoy es para el Señor. Si quiere, mañana salimos y comemos. Entonces es eso, que esos afanes de la vida, los afanes de la vida, como que le roban esa bendición. Y los que caen en tierra buena definitivamente son los que en realidad pasamos por encima de estos afanes. No nos dejamos llevar por este trabajo que llegó a última hora, por esta invitación, sino en realidad con convicción. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera dudamos de si lo hacemos o no, sino en realidad le damos ese primer lugar al Señor. Y cuando damos el 100% es donde entendemos que esa semilla cayó en esa tierra buena. Bueno, Lucy, y es que dar el 100% es estar las 24 horas del día y los 7 días a la semana siempre al servicio del Señor. No, sí, pero no. Siempre en la presencia del Señor, siempre en oración, pero ese 100% lo damos cuando nosotros servimos con toda la disposición, cuando en realidad lo estamos haciendo de la mejor calidad, sea en el momento que sea de la mejor calidad. Y dice la palabra también que el que quiera oír, que oiga. Y muchas veces creemos que oír es sentarnos todos los días a oír el Zoom o todos los días a escuchar 10 liturgias, a ver cuál me sirve más o cuál esto. No, es escuchar, es aprender a escuchar. Que si de 10 enseñanzas escucho diarias o todos los días me siento a escuchar el Zoom, que en realidad escuche esa palabra del Señor. Porque oír, todos podemos oír, pero muy pocos podemos escuchar y entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, que examinemos nuestro corazón y le preguntemos al Señor en este momento, ¿qué, qué tierra estoy en este momento? ¿Dónde está cayendo esa semilla que el Señor nos está dando? Si en realidad está cayendo en tierra buena o está cayendo en el camino o en el lado pedregoso o en los abrojos. O en realidad lo estoy dejando germinar como el Señor quiere dejarla germinar en nuestra vida. Amén. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Perdón, Norman, yo leo un mensaje que hay. Sí, señora. Dice, creo que es María Libertad. No, Marta Lucía. El Señor nos dice nos elige a los capacitados, no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Adelante, Norma. Mientras ustedes compartían, yo pensaba en el pueblo de Israel y pensaba que de alguna manera Dios cogió como de ratón de laboratorio al pueblo de Israel. Supongamos que Dios pues nos quiere curar de alguna enfermedad y, y para probar la vacuna o el remedio, coge pues coge al ratoncito, ¿no? El ratón de laboratorio y le aplica la vacuna. Alguien podría decir, no, pero es que Dios no está ensayando. Y es cierto, Dios no está ensayando. Pero, pero si Dios no lo hubiera hecho así, conociéndonos como nos conoce, muy probablemente hoy habría personas diciéndole a Dios cómo hacer las cosas. Ah, en lugar de matar a su hijo, nos hubiera dado un decálogo, nos hubiera dado unas cuantas leyes y nosotros hubiéramos hecho caso, porque es que nosotros queremos saber más que Dios. Entonces Dios coge al pueblo de Israel como ratón de laboratorio para que el pueblo de Israel y nosotros nos demos cuenta
que la ley, que la obediencia a la ley, que la rigurosidad del culto y un montón de cosas no iban a ser suficientes para nuestra salvación. Repito, no iban a ser suficientes para nuestra salvación. Por eso el Señor tenía que permitir que el vino antiguo se acabara. Entonces, la obra que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, aunque sí es una obra eterna, no era una obra permanente. Los tenía que dejar en stand-by, los tenía que dejar quieticos ahí por un tiempo. Tenía que dejar el ratón de laboratorio ahí por un tiempo. Él no quería sacrificar al ratón de laboratorio. Él no quería sacrificar al pueblo de Israel. Pues de alguna manera lo sacrificó, claro. De alguna manera los hizo sufrir a ellos para que nosotros nos diéramos cuenta de, de que esa no era la manera, de que esa no iba a ser la manera correcta. Bueno, digo yo nosotros porque desafortunadamente hoy en día hay personas que quieren insistir en que esa manera es la manera correcta, de que es por medio de la ley, de que es por medio del cumplimiento, de que es por medio de las obras puramente humanas que nos vamos a salvar. Entonces, a ver, yo compadezco, digámoslo así, que me duele, me duele la historia del pueblo de Israel porque digo, pues sí, Dios de alguna manera los sacrificó a ellos para bendecirnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Entonces, me quiero tomar me quiero quedar con esa parte del Evangelio en donde dice que por más que se les diga, no van a entender. Ah, bueno, antes me gustaría que miraran ustedes, que de pronto durante el resto del día revisaran un poquito los 4 lugares donde cayó la semilla. Durante el día, péguenle una revisadita y díganme si esos 4 lugares no se parecen de alguna manera a los temperamentos de los que aprendimos. Hay un temperamento que es como el camino. Cae la semilla, pero no es profundo. Hay otro temperamento que puede ser como los espinos, que, que puede ser difícil. Hay otro temperamento que es como la piedra, que no deja que entre, que dé raíz. Hay otro temperamento que puede ser como la tierra buena. ¿Y eso qué me enseña? Que podemos seguir trabajando con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, en todas esas áreas que tenemos y que nos pueden hacer crecer. Entendemos que si el Señor nos ha enseñado todo esto, no es para quedarnos ahí, ustedes ya lo dijeron, no es para ahí, ya me quedé. No, 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 no es para quedarme ahí, sino para poder aprovechar al máximo lo que ya Dios me dio, llamémoslo positivo, llamémoslo negativo, pero que también aún puedo tomar de los otros temperamentos cosas buenas. Y después dice, a ustedes se les ha enseñado el misterio, a ustedes se les ha revelado el misterio, pero pues a ellos no. Por más que se les diga, por más que se les hable, por más que se les enseñe, no van a entender. Y entonces pienso en esa gran cantidad de personas, aún hermanos que nos pueden estar escuchando,
que dirán, pero esta gente de qué está hablando. Estamos hablando de conocernos a nosotros mismos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la gracia, a la luz de la palabra de Dios. Y que cuando nos conocemos bien, cuando nos conocemos bien, podemos entender en qué terreno está trabajando el Señor, qué espera Dios de nosotros. Ustedes lo llaman propósito, utilizaron la palabra propósito. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque es que esa es la otra. Nosotros no sabíamos qué podíamos hacer. Entonces estábamos, como dice San Pablo, dando golpes al viento ahí. Pero Señor, ¿y qué quieres? Y de pronto, claro, mirábamos nuestros pecados, nuestros errores, fallas, equivocaciones. Y decíamos, sí, pues las tenemos que cambiar. Pero, ¿y Y entonces por eso entraba tanto la frustración y entraba tanto la culpa en nosotros, porque sentíamos que no estábamos avanzando gran cosa. Pero ¿cómo vamos a saber qué tanto estamos avanzando si no conocemos la obra? Aquí es donde estoy por allá, a lo lejos se escucha que están trabajando en alguna casa, tal vez construyendo una casa. Vamos a suponer que la casa no es de nosotros. Y usted llega y el dueño de la casa le dice, mire, la casa como está quedando de bonita y supongamos que están echando un segundo piso. Y usted dice, sí, pues muy bonita, sí, chévere, pero usted no sabe qué están haciendo. Usted no sabe cómo era la casa antes. Usted no sabe cómo estaba el terreno antes. Entonces usted no sabe qué tanto han avanzado, qué tanto han crecido. Usted no sabe cuánto tiempo llevan trabajando en eso. Si de pronto fue que la compraron con un piso y ahora están echando el segundo. Pues de la misma manera cuando nosotros no nos conocemos, no nos reconocemos. Porque de alguna manera, antier y ayer hablábamos de eso, de reconocer. Cuando no nos reconocemos, cuando no sabemos quién, cuando no sabíamos quiénes éramos, pues era muy difícil también lograr identificar qué tanto estaba avanzando yo en mi vida espiritual, qué tanto estaba creciendo, qué tanta obra estaba haciendo el Señor en mí. Ayer tuve la oportunidad, bueno, antier tuve la oportunidad de compartir con los hermanitos del grupo de oración de Subia y de Fusa y verles la cara a los hermanos que estaban, que habían estado en el retiro. Verles el rostro tan cambiado, verles una sonrisa de oreja a oreja, verles una mirada como tan limpia, tan libre. ¡Wow! Claro, quienes no los conocen y los miran, no les ven cambio alguno, tal vez. Solamente dirán, "Ve, esa señora, ¿de qué se ríe? ¿Por qué se ríe?" Porque ella sí sabe cómo llegó al retiro y cómo salió. Ella sí sabe todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor cambió, todo lo que el Señor transformó. Entonces, a mí me alegra tomar de verdad, aún como base al pueblo de Israel, los compadezco en el buen sentido de la palabra. Le doy muchísimas gracias a Dios porque los cogió a ellos de ratón de laboratorio para que hoy nosotros no tengamos excusa y no tengamos disculpa y no tratemos de darle clases al Señor, a Dios, diciéndole, no, Señor, pues en lugar de haber sacrificado a tu hijo, mejor no nos hubieras dado un decálogo y se acabó el problema. Nosotros le hubiéramos hecho caso. Y el Señor, sí, ¿cómo no? Ja, claro, sí, ¿cómo no que me iban a hacer caso así nomás? Y cómo así, y cómo así que me iban a identificar las cosas así nomás. Entonces, si el pacto que Dios hizo, la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, aunque sí es eterna, no era permanente,
la alianza que Jesucristo hizo con nosotros, el nuevo pacto, sí es permanente y sí es eterno. Es un sacerdocio eterno, porque ahora no depende de la obediencia del hombre y no depende de cosas externas, sino que bien lo dice ahí, ¿no? Pondré mi ley en sus corazones. Les daré un corazón nuevo y una mente nueva. Claro, ahora uno lo entiende. Y vamos entendiendo más cosas, no solamente eso. Pero ese trabajo lo estoy haciendo en los grupos de oración, vamos avanzando, vamos profundizando porque tenemos mucho más que aprender y mucho más que entender, mucho más. O sea, la enseñanza del retiro no paró ahí. Por eso invito a los hermanos a que asistan a los grupos de oración, porque vale la pena seguir avanzando, seguir profundizando, seguir aprendiendo y seguir conociendo. Entonces, la alianza y el pacto el nuevo pacto y la nueva alianza que Jesús hizo con nosotros los gentiles, sí es permanente. Su sacerdocio, su intercesión, su sacrificio es permanente. O sea, con nosotros el Señor no está intentando, no está probando. El Señor sabe con nosotros a qué va. Y quiere que también nosotros sepamos a qué vamos con el Señor. Como decimos humanamente, a qué estamos jugando. Yo creo que si el Señor nos quiere dar algo, es que seamos claros, que tengamos muchísima claridad con Él y con nosotros mismos. Y por eso ahora nosotros, al conocernos más, al tener claro quiénes somos, qué obra está haciendo el Señor y qué quiere seguir haciendo, porque ya conocemos nuestras habilidades, entonces ya entendemos el propósito, ya sabemos para dónde vamos. Y es esa madurez en el Señor, esa madurez en Cristo Jesús. Pues hombre, las cosas son mucho más fáciles. Cuando yo conozco la casa y sé lo que el dueño de la casa quiere hacer, la cosa es mucho más fácil. Ah, yo ya sé que él quiere construir 2 pisos más. Bueno, y ya sé de dónde parto, ya la casa tenía un piso. O bueno, antes teníamos solamente el lote y ahora el dueño de la casa quiere construir 2 pisos. Bueno, yo ya sé de dónde parto y para dónde voy, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces es mucho más fácil. Y sobre todo cuando vamos viendo la obra que el Señor está haciendo y vemos de dónde partimos y vemos en dónde vamos, nos llenamos de paz, nos llenamos de aliciente. Estamos compartiendo en los grupos de oración, pero yo le quiero compartir a ustedes algo. Y es que en el momento que la comunidad oró por mí, todos decimos qué sentimos en ese momento. Yo nunca le dije qué sentí, pero yo sentía una paz tan grande, una plenitud tan grande como nunca la había sentido. Una satisfacción tan grande, pero no del momento, no del momento, sino como conclusión de muchos años, de procesos, de equivocaciones, de triunfos, como el resultado, como cuando la persona que está construyendo la casa dice, ya terminé, y ve su casa hermosa y ve su casa preciosa y dice, qué bonita me queda. Alguien podría decir, no, como ya terminó, ya no tiene más que hacer. Claro, claro, hay más que hacer. Ponerle un cuadrito, colgar un espejo, poner un florero. Pero la casa ya está. Entonces yo sentía esa paz, esa tranquilidad, esa profundidad, esa satisfacción de decir, wow, Señor, cuánto has avanzado conmigo, cuánto has crecido conmigo, cuánto me has ayudado, Señor. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Los invito de todo corazón para que se animen unos a otros, para que le demos gracias a Dios por todo lo bonito que haya hecho y que quiere seguir haciendo y que lo va a seguir haciendo, porque el pacto, porque la alianza que Él hizo con nosotros es eterno y Él es fiel y Él es misericordioso y Él cumple sus palabras. Así es que la obra que Él comenzó en nosotros
con plena y absoluta seguridad, la va a llevar a buen término. Que Dios los bendiga grande y abundantemente. Amén, gracias Norma. Amadísimo Señor Jesús, gracias por este momento, Señor. Gracias por esta palabra tan alentadora, gracias por todo lo que siembra, sigue sembrando en nuestro corazón. Bendito y alabado sea Señor, toda la gloria y la honra para ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas llenando, que nos sigas hablando para que nosotros sigamos ese camino contigo, Señor, para que sigamos conociéndote y sigamos aceptando en nuestra vida que tú eres el Señor, que solo tú, Señor, eres quien nos llevas por ese camino de libertad y de paz. Bendito y alabado, Señor, toda la gloria y la honra para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que perseveremos en esta alianza que el Señor nos da, para que sigamos trabajando por esa perfección en el Señor, para que sigamos llevando a los pies del Señor a tantos que necesitan de su amor. Amén. Para que, unidos por el Espíritu Santo, conociendo nuestra realidad, lo que el Señor quiere de nosotros, lo que toca nosotros, digamos, en nuestra vida, sino para Amén. para que seamos buena tierra donde crezca la semilla de su amor. Amén. Amén. Para que con el Espíritu de Dios sigamos germinando, sigamos llevando esa semillita y que esa semillita crezca en las buenas tierras. Amén. Amén. Para que por la gracia del Espíritu Santo nos podamos seguir conociendo profundamente a nosotros mismos y así también podamos ayudar a este proceso, a esta transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Y para que ese proceso y esa vida sirva de testimonio a muchos más que hoy muy probablemente están peleando consigo mismos, están luchando, están sufriendo porque de pronto no han podido cambiar, no han podido convertirse, no han podido avanzar en su caminar cristiano. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos, gracias por su apoyo. Queremos recordarles los grupos de oración presencial. En la pantalla aparecen los lugares y los horarios, los números de teléfono donde pueden llamar por alguna inquietud. Ahí los esperamos para que puedan perseverar en el Señor. También recordarles que los aportes económicos son muy importantes porque son los que nos ayudan a seguir evangelizando. Recordemos que para cada servicio, para cada retiro, para cada misión se requiere pues dinero, ¿no? Desafortunadamente pues tenemos que depender también del dinero. Los que quieran aportar lo que pueda, lo que quiera, lo que en su corazón tenga, al NECI 301-551-2161, el NECI a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias de antemano por sus aportes. También recordarles que hoy miércoles a las 3 de la tarde el rosario se ora por salud. Entonces, para que nos conectemos, para que estemos ahí también apoyando este servicio y para que coloquemos también en las manos de Papito Dios, pues todas nuestras familias o las necesidades de salud que hayan
alrededor de nosotros. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.